A su tiempo maduran las uvas. Este es un viejo refrán que dice que ni las uvas ni las brevas maduran una vez sean arrancadas y su sabor no sería el mismo. Es decir, nos enseña una moraleja de que las cosas necesitan su tiempo, que se debe esperar el momento adecuado para usarse. El árbol de la higuera casi todo el mundo sabe que representa simbólicamente a Israel. Joel 1:7, Oseas 9:10. Consciente de que el árbol de la ciencia del bien y del mal es aún un misterio desconocido como otros en la Biblia. La higuera es el único árbol en el mundo que da dos frutos durante el año, pero en la forma de que el higo, que se le dice que es el fruto masculino y nace en verano, septiembre, y su fruto está listo para comer en otoño, y la breva, que es el fruto femenino, que nace en primavera. Es decir, son aquellos higos futuros que no se maduraron a su debido tiempo. Y aunque Dios creó al hombre ya grande porque fueron los primeros, pero no tenían padre ni madre para cuidarlos. Por lo tanto, biológicamente eran jóvenes adolescentes que necesitaban llegar a su tiempo de adultez, tanto física como mentalmente. También este árbol tenía una dualidad, porque al instante de comerlo físicamente, en ese instante, al abrírsele sus ojos, también tiene relaciones antes de cubrirse. Génesis 3:7. Y en realidad era una prueba que Dios quería que superaran, ya que la condición de ciencia y conocimiento es espiritual y no física, por lo tanto, no residía en el árbol como tal. Y como el Señor lo dijo antes, que todos ellos sabían el bien y el mal. ¿O acaso pensaríamos que primeramente todas esas deidades espirituales, incluyendo tanto al mismo Dios como al maligno, ya habían comido de dicho árbol para tener ese conocimiento? Obviamente que no. La ciencia y la sabiduría es una propiedad de Dios. Proverbios capítulos 2 y 8. Aunque el Señor les dijo que se multiplicaran, pero a su debido tiempo, demostrando así que los concientizó de sus órganos sexuales, pero que tenían que esperar el momento. Es decir, la desobediencia de comer el árbol antes de tiempo los llevó al sexo antes de tiempo. Al igual que hoy en día que vemos adolescentes teniendo relaciones a destiempo, porque aunque se despierten sus sensaciones, eso no quiere decir que puedan hacerlo en ese momento, ni que su cuerpo biológicamente esté preparado para ese momento. Y eso está demostrado científicamente. Y todos sabemos que un adolescente, una vez experimenta el sexo, ya sus sentidos se abren y ya ven el mundo de otra manera. Así pasó con Adán y Eva, es decir, fueron adultos antes de tiempo. Es decir, no entendieron que primero su tiempo era de amores. Ezequiel 16:8. Y se sabe que cuando uno es adulto, es que sabe distinguir lo bueno de lo malo verdaderamente. Y aún hay adultos que maduran bien tarde, es decir, le pasan los años por arriba y otros son lo contrario. Analizando tanto el árbol de la vida como el de la ciencia, decimos que estos dos árboles eran especiales y diferentes, pero al fin y al cabo eran árboles, aunque muchas veces en la Biblia se usa la palabra árbol para referirse al hombre, Marcos 8:24. El mismo Cristo dijo que él era la vid verdadera, Juan 15. Es decir, existe una dualidad, como dijimos antes. Retomando el comentario del árbol de la ciencia del bien y del mal, decimos que Dios no quería que comieran de ese árbol, pero hasta ese momento, si no a su debido tiempo, entiendo que sencillamente en el fondo Dios quería que estuvieran preparados para cuando llegara ese momento de poder discernir entre el bien y el mal y pudieran comerlo, aunque primeramente se lo haya prohibido, y efectivamente cuando llegara ese momento ellos morirían, pero a su primer estado físico, no muerte real, y mentalmente hablando, para cuando hubieran llegado al nivel que Dios quería, al paso del tiempo, de adultez. De lo contrario, no tendría sentido haber puesto ese árbol ahí. Y vemos que el problema no era el árbol como tal. Así que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era en realidad un árbol malo. Y con la sola palabra del bien de dicho árbol de la ciencia queda descartado que sea el maligno, como dicen algunos, ya que este nada tiene de bien. La pregunta sería, ¿por qué Dios puso ese árbol ahí? Aunque solo dice que era el árbol de la vida que estaba en el medio, en el mismo medio. Sencillo, Dios prueba a todo el mundo, tanto a ángeles como a los hombres, incluso
a su mismo Hijo cuando lo tentó el maligno, Génesis 22:1, Salmos 11:5. Aunque el apóstol Santiago dice que Dios no tienta a nadie, pero las pruebas son necesarias para cumplir la obra. Siendo así, decimos que tanto Adán como Eva en ese momento no eran ni mortales ni inmortales, y como ellos no pasaron la prueba de la conciencia de elegir lo permitido de lo no permitido en su momento para alcanzar la inmortalidad, sucedió lo peor. Tampoco es cierto que el sexo fue el pecado como tal, como lo dijimos, ya que Dios le ordenó que se multipliquen, pero a su debido tiempo. Así que fue la desobediencia de comerlo antes de tiempo. Ahora bien, ¿por qué se dan cuenta que estaban desnudos? Porque salieron de esa primera etapa de inocencia antes de tiempo, convirtiéndose en adultos. Recuerden los niños que en su inocencia se le importa verse desnudo. De lo contrario, Dios no lo hubiera castigado. Tampoco eso quería decir que si no hubiesen pecado, andarían desnudos. De seguro que tendrían sus ropas, como todos, si hubieran pasado la prueba. Y aunque el Señor les dijo que morirían si comían de ese árbol, como en efecto ocurrió, sin embargo es el mismo Señor que más luego dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No sea ahora que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Génesis 3:22. Es decir, que el comer el árbol como tal no fue su muerte, sino la desobediencia de no esperar su momento adecuado para poder comerlo. Además, el adquirir conciencia de lo bueno y lo malo es la única forma que tiene el Señor para nosotros, para juzgar